distribución normal o por discapacidad o muerte. Una distribución es el pago que una persona recibe de un plan de pensión o anualidad, generalmente a jubilarse. Puede ser pagos regulares o como un solo monto global. Cuando el beneficiario ha realizado aportaciones después de impuestos al plan, parte de cada pago puede estar exenta de impuestos como recuperación de este costo. Esta parte libre de impuestos se calcula cuando empieza la anualidad y normalmente permanece constante cada año, aunque el pago total cambie. Una pensión es un contrato que garantiza pagos regulares tras la jubilación. Para solicitar que se retenga impuesto sobre la renta federal de estos pagos, se utiliza el formulario W4P para pensión, como el W4 para empleados, pero P para pensión o anualidad. Los salarios que superen los límites, uy, disculpe, ¿cómo fui para atrás otra vez? Eso, la tasa del impuesto del Seguro Social para los años fiscales 2025 y 2026 es el 6.2 y para este año 2025 el límite salarial sujeto al Seguro Social es 176,100. La tasa del impuesto de Medicare es el 1.45%, como siempre, y no tiene límite, pero sí aplica un impuesto adicional de 0.9% de Medicare cuando el salario de un empleado supere a los 200,000 al año. El formulario 5329 que miramos todos los años también se utiliza para declarar impuestos adicionales en los siguientes casos: aportaciones excesivas a cuentas como IRA, cuentas de ahorros médicos como MSA o HSA, cuentas ABLE y cuentas de ahorro educativo Cloverdale. Cuando el contribuyente no retiró la cantidad mínima obligatoria o RMD de sus cuentas de retiro. En esta sección vamos a revisar las reglas y actualizaciones relacionadas con cuentas IRA, incluyendo límites de aportación, requisitos para deducciones, normas para distribuciones, penalizaciones por retiros anticipados. Otra vez vamos a hablar un poco la ley Secure 2.0, sección 603. En esta sección introduce un límite más alto para la aportación adicional, como hablamos hace ratito, para desde el 2025 para empleados entre el 60 y 63 años. Y puede ver la tabla aquí que presenta todas las aportaciones adicionales que puede poner estas personas con 50 años y más o entre 60 y 63. La compensación por desempleo también se considera como ingreso gravable y debe reportarse en la Declaración Federal de Impuestos del contribuyente. Si el contribuyente tuvo que devolver beneficios del desempleo recibidos en el año anterior, por ejemplo, porque ya trabajaba cuando los estaba recibiendo, el monto devuelto se resta del total recibido y se reporta la cantidad neta en el anexo 1 del formulario 1040, línea 7. Se debe de escribir la palabra repaid o devuelto junto al monto para indicar la devolución. Como ese ingreso es gravable, los contribuyentes pueden optar porque se retenga impuestos federales directamente de los beneficios y, y llenan el formulario
4B para retención voluntaria. Esas personas que reciben compensación por desempleo también van a recibir el forma 1099G, el cual muestra el total de beneficios pagados durante el año. Y la pensión alimenticia, el alimony es un pago o serie de pagos hecho a un esposo o ex esposo bajo un decreto de divorcio o acuerdo de separación que cumpla con los ciertos requisitos establecidos en la publicación 504 del IRS. Si el acuerdo fue firmado antes del 2019 o modificado antes del 2019, la pensión recibida debe reportarse en el formulario 1040 anexo 1, línea 2A. La pensión pagada se reporta en el formulario 1040 anexo 1, línea 19A como ajuste al ingreso. Además, el cónyuge que paga debe incluir el número seguro social del cónyuge que recibe. El término instrumento de divorcio o separación tiene un significado específico para propósitos fiscales. Incluye un decreto de divorcio, un acuerdo escrito de separación relacionado con dicho decreto, órdenes judiciales que obligan uno de los cónyuges a pagar para el sustento del otro. La pensión alimenticia ya no se trata como ajuste al ingreso para quien la paga ni como ingreso sujeto a impuestos para quien la recibe si el acuerdo se completó después del 31 de diciembre de 2018. Esto también aplica a acuerdos firmados antes de esa fecha que fueron modificados posteriormente, siempre que la modificación cambie los términos de los pagos y el acuerdo modificado establezca expresamente que los pagos no son deducibles para quien los paga ni gravables para quien los recibe. Si el acuerdo de divorcio o separación fue firmado antes del 31 de diciembre del 2018 y no ha sido modificado, se siguen aplicando las reglas fiscales anteriores. En caso de que un acuerdo anterior del 2019 se modifique después de el 1 de enero del 2019, pero no cumple las condiciones descritas, entonces debe especificar claramente que las partes desean seguir las reglas anteriores. A continuación, revisaremos el anexo C y cómo reportar los ingresos, gastos y ganancias o pérdidas de un negocio operado como propietario único. Hay diferentes tipos de ingresos. El contribuyente debe reportar todos los ingresos recibidos del negocio, a menos que estén específicamente excluidos por ley. Esto incluye ingresos en formas comunes como efectivo, cheques, transferencias bancarias, pagos electrónicos y compras con tarjetas de crédito hechas por los clientes. El ingreso también puede recibirse por medio de trueques. Y en estos casos se debe declarar el valor justo del mercado de los bienes o los servicios recibidos como ingreso en la declaración de impuestos. Si un contribuyente trabaja por cuenta propia en un negocio que involucra manufactura, comercialización, comercilia, ¡ih! Se me hizo otra lengua, comercialización o minería, el ingreso bruto que se reporta en la línea 7 del anexo C se calcula restando el costo de los bienes vendidos o el cost of goods sold, COGS, a las ventas totales. Luego se agregan ingresos por inversiones y otras fuentes incidentales o externas.
Cuando un contribuyente tiene más de un negocio, debe presentar un anexo C por separado para cada actividad, como entrega de periódicos o consultoría informática. Otros tipos de ingresos que comúnmente se incluyen en el anexo C pueden ser intereses bancarios, reembolsos y pagos por programas del gobierno de alimentos, como los que se pagan a proveedores de guardería. Desde que la ley de recortes de impuestos y empleos eliminó el formulario 2106, esto es el TCJA en el 2017, eliminó el formulario 2106, los contribuyentes ya no tienen un lugar donde deducir los gastos permitidos relacionados con pasatiempos. Un gasto ordinario es aquel que es común y aceptado por la actividad, mientras que un gasto necesario es aquel que es apropiado y útil para llevar a cabo la actividad. La ley One Big Beautiful Bill no cambió estas reglas. Aunque los gastos pueden no ser deducibles, cualquier ingreso obtenido de la actividad aún debe reportarse en la 1040. Los ingresos recibidos de actividades en las que el contribuyente no espera obtener una ganancia, como ingresos de un pasatiempo, deben reportarse en el anexo 1 del, del formulario 1040, línea 8. Las deducciones relacionadas con pasatiempo o una actividad sin fines de lucro no pueden utilizarse para compensar otros ingresos. Para determinar si una actividad se lleva a cabo con fines de lucro, se consideran varios factores. Esos incluyen si el contribuyente lleva a cabo la actividad de una manera empresarial y si el tiempo y esfuerzo dedicados a la actividad muestran una intención a obtener una ganancia. Otras consideraciones incluyen si las pérdidas se deben a circunstancias fuera del control del contribuyente, si el contribuyente ha cambiado los métodos de operación para mejorar la rentabilidad, si el contribuyente o sus asesores tienen el conocimiento necesario para operar esta clase de actividad con éxito. El IRS evalúa si una actividad tiene fines de lucro o no, con el fin de determinar si los gastos y pérdidas con la actividad son deducibles y cómo deben reportarse los ingresos relacionados para fines fiscales. Generalmente, se presume que una actividad se lleva a cabo con fines de lucro si genera una ganancia, como decía, al menos 3 de los últimos 5 años fiscales, incluyendo el año actual. Y esto es algo que debemos de estar revisando si tenemos una señorita que vende Mary Kay o algún Princess House y está siempre con una gran pérdida. Tal vez vamos a estar mirando si no llega a ganar ningún centavo por 3 de los últimos 5 años fiscales, tal vez va a ser pasatiempo y tenemos que educar a nuestros clientes sobre eso. Para las actividades que impliquen la crianza, entrenamiento, exhibición o carreras de caballos, la presunción se aplica si la actividad produjo una ganancia en al menos de 2 de los últimos 6 años fiscales. Entonces, esta regla es sobre lo de carreras de caballos. Para cumplir con este estándar, la actividad debe de ser sustancialmente la misma de un año a otro y debe existir una ganancia cuando los ingresos brutos de la actividad superen las deducciones asociadas a ella. Los ingresos sin fines de lucro pueden incluir ingresos por pasatiempos o ingresos por alquiler de bienes muebles y ambos tipos de ingresos se reportan en el formulario de 1040, anexo 1, línea 8. Se puede encontrar orientación adicional sobre los ingresos por alquiler
en el publicación 527 del IRS. Los ingresos por pasatiempos son un ejemplo común de ingresos provenientes de una actividad que no se lleva a cabo con fines de lucro, aunque un pasatiempo puede convertirse en un negocio si cambian las circunstancias. Según la ley de recortes de impuestos y empleos, el TCJA, la capacidad de deducir pérdidas provenientes de un pasatiempo ha sido suspendida hasta el 2026. Se presume que una actividad se lleva a cabo los fines de lucro y, por lo tanto, no está sujeta a las limitaciones de pérdidas por pasatiempos si los ingresos brutos superan las deducciones bajo condiciones específicas. Ok. Ahora, para deducir gastos por usar una parte de la vivienda para fines comerciales, el contribuyente debe cumplir con los requisitos estrictos del IRS. Para calificar para la deducción por oficina en casa, una parte del hogar del propietario debe de usarse exclusivamente y de manera regular para fines comerciales y debe servir como el lugar principal del negocio del contribuyente o profesión. Un contribuyente puede tener un lugar principal de negocios para cada oficio o actividad comercial en la que está involucrado. Cuando el contribuyente tiene más de un lugar de trabajo, la oficina en casa califica como lugar principal del negocio si es donde tienen lugar más actividades tienen lugar de las actividades más importantes del negocio, perdón, o donde el contribuyente pasa la mayor parte del tiempo trabajando. Además, si el contribuyente realiza actividades administrativas o de gestión en el hogar, no tiene otro lugar fijo donde realizan esas actividades, el hogar se considera como el lugar principal del negocio. Y el tratamiento fiscal de los gastos por el uso comercial del hogar varía según los gastos que se consideran directos o indirectos. Los gastos directos se aplican solo a la parte del hogar utilizada para el negocio y son completamente deducibles. Ejemplos de gastos directos incluyen pintar o reparar el área del hogar usada exclusivamente como oficina. Los gastos indirectos se aplican a todo el hogar y deben asignarse entre el uso personal y comercial. Estos gastos son deducibles solo en la medida en que se relacionen con la porción del hogar utilizada para fines comerciales. Ejemplos comunes de gastos indirectos incluyen alquiler, intereses del préstamo de casa, impuestos sobre la propiedad, servicios públicos, seguros, reparaciones generales, costos de sistemas de seguridad y depreciación. En lugar de llevar un registro de todos los gastos reales del hogar, el IRS permite a los contribuyentes usar un método simplificado para calcular la deducción por oficina en casa. Y eso tampoco ha cambiado este año. Bajo esta opción, la deducción se calcula a razón de $5 por pie cuadrado del hogar usado para el negocio. Y la otra limitación es que tiene un máximo de 300 pies cuadrados, a lo que da como resultado es una deducción máxima de $1,500. Los contribuyentes que usan este método simplificado
Aún puede reclamar todas las deducciones detalladas permitidas relacionadas con el hogar, como intereses de la casa, del préstamo, eh, e impuestos sobre la propiedad en el anexo A. Entonces no afecta esta parte en lo que se presenta ahí en el anexo A, si detalle las deducciones. No se reclama depreciación bajo este método y por lo tanto no hay recuperación de depreciación cuando se vende la vivienda. Entonces, si ah, son dueños de casa y tienen un pequeño lugar, tal vez es mejor utilizar esta opción simplificada para sus clientes porque es $5 por pie cuadrado y especialmente si no están muy organizados y no tienen todos los gastos que hizo durante el año. Cada año el contribuyente puede elegir entre el método regular, que basa en los gastos reales, o este método simplificado. Una vez que se selecciona un método para el año determinado, el contribuyente no puede cambiar el método ese año, aunque pueden usarse métodos diferentes en años distintos. Al cambiar entre métodos en años distintos, el contribuyente debe tener cuidado en aplicar correctamente las reglas y tablas de depreciación si corresponde. También es importante tener en cuenta que una deducción por oficina en casa no puede crear una pérdida operativa neta. La deducción del contribuyente por el uso comercial del hogar está limitada al monto de los ingresos del negocio y cualquier deducción en exceso no puede usarse para compensar otros ingresos. Todas las empresas están obligadas a mantener registros apropiados y precisos. O un buen mantenimiento de registros ayuda al contribuyente a saber el proceso del negocio, preparar estados financieros, mantener documentación detallada como recibos, hacer un seguimiento de los gastos deducibles del negocio, preparar declaraciones de impuestos precisas y respaldar los elementos reportados en una declaración de impuestos si surgen preguntas. Los registros de empleo generalmente deben mantenerse por a lo menos 4 años después de la fecha en que el impuesto vence o se paga, lo que ocurra más tarde. Los registros relacionados con activos de negocio como propiedad o equipo deben mantenerse mientras el contribuyente sea dueño del activo. En algunos casos, otras partes, como compañías de seguros o prestamistas, pueden requerir los registros del negocio que se conserven por más tiempo que el periodo mínimo requerido por el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Para el año fiscal 2025, los contribuyentes pueden deducir el 50% del costo real de las comidas del negocio. Esto incluye el costo de alimentos y bebidas, así como los gastos relacionados como el impuesto sobre ventas, propinas y tarifas de estacionamiento. Sin embargo, los gastos de transporte hacia y desde la comida de negocios no son deducibles. Los gastos de comidas de negocios solo son deducibles cuando están directamente relacionados o asociados con la actividad comercial activa del contribuyente. Además, las comidas no pueden ser lujosas o extravagantes, dadas las circunstancias. El contribuyente o el empleado debe estar presente cuando se proporcione la comida. Las comidas servidas en las instalaciones del empleador por conveniencia del mismo también están sujetas a la limitación de 50% en la deducción de comidas de negocios. Esta regla se aplica a las comidas proporcionadas a través de cafeterías a- en el lugar o instalaciones similares. A partir de los años fiscales que comienzan en el 2026, se eliminarán las deducciones por comidas proporcionadas por conveniencia del empleador.
Se aplica una excepción a las comidas servidas en lugar del trabajo que califican como de minimis, es decir, que si tienen un valor insignificante y se proporcionan a más de la mitad de los empleados. En estos casos, las comidas siguen siendo 100% deducibles. A partir de los años fiscales que comienzan en el 2025, los límites de deducción de gastos según la sección 179 aumentan significativamente. Estos cambios están descritos en el procedimiento de ingresos del IRS 2024-40, sección 25. A, a menos que el IRS haga ajustes adicionales o el Congreso promulgue cambios, se espera que los mismos límites van a continuar aplicando en el 2026. Y para el 2025 son un total de 2.500.000. Y el eliminación gradual comienza cuando se colocan en servicio más que 4 millones en propiedades calificadas. La siguiente parte del curso resalta en tratamiento fiscal junto a los cambios legislativos recientes relacionados con la depreciación, incluyendo actualizaciones sobre la depreciación adicional o bonus depreciation, límites de depreciación para autos de lujo, normas relacionadas con propiedades listadas o listed property, usualmente como carros. Vamos a comenzar con la depreciación adicional o el bonus depreciation. Antes de que pasó el OBBBA, la deducción especial por depreciación para el año fiscal 2025 estaba programada para ser del 40%. El año 2024, si se acuerda, eran 60% y va a ir más bajo a 40% para este año. Según las reglas de eliminación gradual que se aplicaban a la propiedad colocada en servicio después del 1 de enero del 2023, la depreciación, como dije, adicional se estableció 60% para el 24, 40 para el 25 y 20% para el 2026. El OBBBA realizó un cambio importante a estas reglas a revertir la eliminación gradual planificada y restaurar la depreciación adicional completa para la propiedad que califica. Para la propiedad calificada adquirida después del 19 de enero del 2025. Y es muy importante esta fecha, el 19 de enero del 2025. Las empresas ahora pueden deducir el 100% del costo en el año en que la propiedad se coloca en servicio. Este cambio es permanente. Sin embargo, la propiedad adquirida bajo un contrato vinculante celebrado antes del 20 de enero del 2025 no califica para la deducción del 100% y permanece sujeta al cronograma de eliminación gradual anterior. Entonces, si compró algo el 2 de enero del 2025 y quisiera utilizar el depreciación adicional o el bonus depreciation en, en esta cosa comprado el 2 de enero, entonces solo podrá usar el 40%. No va a poder utilizar todo el 100% en este caso. Para calificar para esta depreciación adicional, la propiedad debe ser propiedad tangible como con un periodo de recuperación de 20 años o menos. Ciertos edificios de manufactura que anteriormente se depreciaban durante 39 años también son elegibles. Además, la propiedad debe ser nueva para el contribuyente
El equipo que fue arrendado previamente por el contribuyente antes de ser comprado no califica para el depreciación adicional. Solo fui uno, ¿verdad? Sí, ya me tiene traumado que voy a pasar muchos. ¿Y dónde estamos? Otros 10 minutos más aquí. Los límites de depreciación actualizados y los montos de inclusión de ingresos por arrendamiento se aplican a automóviles de pasajeros, incluyendo camiones y camionetas, que se coloquen en servicio o se arrienden durante el año calendario 2025. Estas actualizaciones reflejan ajustes por inflación y las reglas actuales según el Código de Rentas Internas, incluida la interacción con la depreciación adicional. Estos límites afectan cuando puede deducir un contribuyente por la depreciación de automóviles de pasajeros colocados en servicios durante 2025. También proporcionan los montos en dólares que los arrenda- arrendatarios deben usar para calcular la inclusión de ingresos al arrendar un automóvil de pasajeros durante el año calendario 2025, según la sección 168K1. Los contribuyentes pueden reclamar una deducción por depreciación adicional en el primer año para propiedad calificada colocada en servicio. Esta deducción adicional fue de 100% para propiedad adquirida y colocada en servicio después del 27 de septiembre del 2017 y antes del 1 de enero de 2023. Y luego comenzó a reducirse en 20 puntos porcentuales cada año. Para propiedad colocada en servicio después del 31 de diciembre del 2024 y antes del 1 de enero del 2026, el porcentaje aplicable de depreciación adicional es del 40%, como hablamos. Durante el 25 era el 40%. No se permite depreciación adicional en el primer año para propiedad adquirida antes del 28 de septiembre del 2017 y colocada en servicio después del 2019. Para propiedad calificada y adquirida colocada en servicio después del 27 de septiembre del 2017, el límite máximo de depreciación en primer año para automóviles de pasajeros, según la sección 280F, se incrementa en $8,000. Ahora las actualizaciones sobre la propiedad listada. La propiedad listada se refiere a ciertos tipos de activos que pueden ser utilizados tanto para fines personales como comerciales y por lo tanto reciben atención especial bajo la ley tributaria. La ley de recortes de impuestos de empleos, el TCJA, eliminó las computadoras y el equipo ah, periférico de la definición de propiedad listada. Eso sí ayuda mucho, ¿verdad? Y este cambio aplica a la propiedad colocada en servicio después del 31 de diciembre del 2017. Para la propiedad listada, un contribuyente puede reclamar gastos del primer año y depreciación acelerada bajo Makers solo si el uso comercial de la propiedad excede el 50%. Según la ley tributaria actual, la propiedad listada incluye automóviles de pasajeros que pesen 6,000 libras o menos. También incluye otros tipos de propiedad usada para transporte que probablemente tengan uso personal, como motocicletas, camiones y vehículos utilitarios deportivos. Además, la propiedad usada para fines de entretenimiento o recreación
incluidos ciertos equipos de comunicación y grabación de video, se considera propiedad listada. La ley tributaria excluye específicamente ciertos activos de ser tratados como esta propiedad listada y las exclusiones incluyen equipos fotográficos, de sonido o de video usados para recreación, así como computadoras y otros equipos. También están excluidos vehículos como ambulancias, carros fúnebres o vehículos usados para transportar personas mediante pago. Además, cualquier camión o camioneta colocados en servicio después del 3 de julio del 2003 que califiquen como propiedad de uso no personal no se tratan como propiedad listada. Ahora, ganancias y pérdidas de capital. Los activos de capital generalmente son artículos que un contribuyente mantiene para uso personal, placer o inversión. Ejemplos comunes de activos de capital incluyen acciones o bonos mantenidos en una cuenta de inversión personal, una casa como propiedad de contribuyente y utilizada por él y su familia, muebles del hogar y un automóvil utilizado para fines personales o para placer y trabajo. Los activos de capital también pueden incluir artículos de colección o de inversión como monedas, estampillas, gemas y joyas, oro, plata u otros metales preciosos, así como am, madera cultivada en propiedad personal o de inversión del contribuyente. Aunque muchos tipos de propiedad se tratan como activos de capital, ciertos elementos están específicamente clasificados como activos no capitales bajo la ley tributaria. Esos incluyen propiedad mantenida principalmente para la venta a clientes o propiedad que se convierte en parte del inventario vendido, como el inventario. Propiedades depreciables y bienes raíces utilizados en un comercio o negocio también son activos no capitales, incluso si la propiedad ha sido completamente depreciada. Además, las cuentas por cobrar o pagar en el curso ordinario de negocios por servicios prestados o la venta de inventario se tratan como activos no capitales. Otros elementos tratados como activos no capitales incluyen derechos de autor, obras literarias, musicales o artísticas, cartas, memorandos, otra propiedad similar creada mediante los esfuerzos personales del contribuyente o recibida del creador. Publicaciones del gobierno de los Estados Unidos recibidas ah, gratuitamente o a precio reducido también están excluidas del tratamiento del activo capital. Ciertos instrumentos ah, derivados de materias primas mantenidos por operadores, transacciones de cobertura identificadas y suministros que se consumen regularmente en un negocio también se consideran activos no capitales. La propiedad gastada bajo el método de amortización de mínimas para propiedad tangible también está excluida de la clasificación como activo de capital. La tasa impositiva que aplica a una ganancia por la venta de un activo de capital depende de varios factores, incluyendo el tipo de activo, cuánto tiempo lo mantuvo el contribuyente y el tramo impositivo general del contribuyente. Las pérdidas de capital primero se utilizan para compensar las ganancias del capital y si las pérdidas de capital exceden las ganancias del capital, hasta $3,000 de la pérdida neta
pueden ser deducidos contra el ingreso ordinario cada año. O si están declarando como casados por separado, solo se puede deducir 1,500. Cualquier pérdida de capital no utilizada puede ser trasladada a años futuros hasta de que sea completamente utilizada. Guía adicional puede encontrarse en el tema 409 del IRS y en las instrucciones del anexo D. Ok, pues vamos a comenzar pronto en la sección de deducciones estándar y los cambios al 2025 y 26, pero mis estándares, ustedes saben lo que son. ah, la deducción estándar reduce el ingreso sujeto a impuestos según el estado civil para efectos de la declaración. Y el OBBA aumentó la deducción estándar a partir del año 2025, como estos deducciones estándares muy altos iban a terminar al fin del, ah, del año, pero ya lo siguieron con el OBBBA. Tener 65 años o más incrementa la deducción estándar. Los contribuyentes ciegos reciben una deducción estándar más alta, y algunos dependientes pueden afectar la deducción estándar permitida si están declarados como dependientes. Aquí está la nueva tabla, con los nuevos deducciones estándares para el año fiscal 2025 y el 2026, y pueden ver aquí cuánto iba a ser antes de pasar el OBBBA y después. Entonces, el, am, cuando fuimos a Latino Tax Fest, a la mejor fueron a los puestos en el mercado y dieron ya las tablas con la información del 2025 y salimos bien contentos con esta nueva información, todo actualizado para el año 2025. Ya no está correcto. Ya tenemos que cambiar esta información porque ahora el deducción estándar para un soltero es 15,750 para el año 2025 y va a subir a 16,100 para casados y juntos. Subió a 31,500 casados y separados, igual al soltero, y luego jefe de familia 23,625. Antes de que pasó el OBBBA, los adultos mayores elegibles recibían una deducción estándar adicional que era de $2,000 por contribuyentes solteros y 1,600 por persona calificada para contribuyentes casados. El OBBBA pues dio una deducción adicional para personas mayores que incrementa significativamente este beneficio comenzando este año. Am, deja, en- estoy mirando dónde está exactamente. Entonces, ¿cuánto es? Con el cambio, voy a tener que mirar dónde tenemos los números aquí, disculpe. Para esta deducción estándar más alto para alguien de 65 años. a- Aquí está. Ay, disculpe. Bajo esa nueva deducción para personas mayores,
Los individuos que tienen 65 años o más pueden reclamar una deducción adicional de $6,000. Las parejas casadas pueden reclamar una deducción combinada de 12,000 si ambos cónyuges tienen 65 años o más. Para calificar, una persona debe tener 65 años al 31 de diciembre del año fiscal, debe de tener un número seguro social autorizado para trabajar y no puede presentar con el estado de casado declarando por separado. Entonces, es por eso que me confundí un poco, es porque es una deducción adicional encima del regular que teníamos para los mayores de 65 años. Ahora tienen 6,000 extra para supuestamente cubrir los impuestos el, sobre el seguro social, ¿verdad? Porque decían que iban a quitar los impuestos del seguro social, pero no hicieron eso precisamente. Más bien dieron deducción extra de $6,000 y como todos esos nuevos deducciones que tenemos, todos, y yo creo una cosa que no tocamos bien anteriormente era de que para el deducción para las propinas, para la deducción de horas extras, para deducción para personas mayores, todos tienen que tener número seguro social. Entonces, si tienen número ITIN, no califica para esa deducción extra. ¿Ok? Tienen que saber eso y luego, como le digo, ah, no eliminaron los impuestos sobre el seguro social, más bien dieron deducción extra, pero solamente son para las personas que están declarados como solteros, ah, cabeza de hogar o casados y juntos y tienen que tener número de seguro social. Ahora, la deducción estándar para dependientes, está limitada cuando eh, el deducción estándar puede ser limitada cuando se reclama en otra declaración. El límite para el 2025 es el mayor de 1,350 o el ingreso ganado por el contribuyente durante el año más $450. Incluso si es reclamado como dependiente, un contribuyente que tiene 65 años o más, que es ciego o ambos, puede calificar para una deducción estándar más alta basada en esos factores. Para propósitos de cálculo de deducción estándar para dependientes, el ingreso ganado incluye salarios, sueldos, propinas, honorarios profesionales y otros montos recibidos por trabajo realizado. Las becas o am, académicas también pueden ser incluidas en el ingreso bruto al determinar la deducción estándar correcta, dependiendo de cómo se tratan esos montos para propósitos fiscales. Ok, vamos a revisar lo del anexo A, ya que revisamos lo de deducción estándar. Ahora vamos a cambiar a las deducciones detalladas. Para el año 2025, los participantes en cuentas de ahorros médicos con cobertura individual deben de tener un plan de salud con un deducible anual al menos de 2,850, pero no más de 4,300. Para cobertura familiar, el deducible debe de ser al menos de 5,700 y no puede exceder los 8,550. Además, el límite de gastos del bolsillo para estas cuentas es de 10,500 en 2025. Los contribuyentes solo pueden deducir los gastos médicos que hayan sido pagados durante el año fiscal
Si el contribuyente recibe un reembolso por un gasto médico, el monto reembolsado debe restarse del total de los gastos. Y si el contribuyente pagó todo el costo de las primas de seguro médico, cualquier reembolso en exceso no se incluye en el ingreso bruto. Y en la deducción de impuestos estatales y locales, los montos de los impuestos estatales y locales retenidos del salario se informan a la línea 5 del anexo A. Los contribuyentes que detallen deducciones pueden deducir ciertos impuestos estatales y locales pagados durante el año para ayudar a reducir su obligación de tributaria federal. Estos impuestos incluyen impuestos sobre la renta estatales o locales retenido del salario, así como decía, am, los pagos estimados estatales realizados durante el año. ah, los contribuyentes pueden deducir impuestos estatales y locales que se pagaron en el año, pero que corresponden en un año fiscal anterior. Además, ciertas contribuciones obligatorias se consideran deducibles como impuestos estatales o locales. Estas incluyen contribuciones requeridas a fondos de discapacidad no ocupacional en California, Nueva Jersey, Nueva York, así como contribuciones obligatorias al Fondo de Discapacidad Temporal de Rhode Island y al Fondo de Compensación para Trabajadores Suplementario del Estado de Washington. Las contribuciones obligatorias al fondos estatales del desempleo en Alaska, California, Nueva Jersey, Pensilvania también son deducibles, junto a las contribuciones obligatorias a programas de licencia familiar estatales como el programa de seguro por licencia familiar en Nuevo Jersey y el programa de licencia familiar pagada en California. Según la ley de TCJA, se acuerda que se limitó la deducción de impuestos estatales y locales a $10,000 y 5,000 para contribuyentes casados que declaran por separado. Esa limitación estaba en efecto hasta el 2025, pero la OBBBA aumenta temporalmente el límite de deducción por impuestos estatales